Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que ha generado el Ministerio de Educación de la Nación, que implican diálogos entre docentes, especialistas, que ponemos a disposición de todos con mucho gusto. En esta oportunidad me toca a mí, como secretaria general del Consejo Federal, participar de esta instancia en un diálogo que esperamos sea del interés de todas y todos, alrededor de una temática que no es menor, como es la formación de docentes en Argentina. Comenzaré diciendo que no es novedad para ninguno de nosotros que estamos atravesando un tiempo muy particular, un tiempo que nos pone en una condición de excepcionalidad, tanto en lo que respecta a nuestras vidas, en lo personal, como también en lo comunitario. Este tiempo, aparte de generarnos un aislamiento no deseado, también ha reavivado, ha reposicionado preocupaciones y tensiones que no son menores en varios aspectos de nuestra vida, y entre ellos la idea de futuro. Ahora, para las educadoras, para los educadores, pensar en el futuro nos remite necesariamente a pensar en la escuela, en cómo se organizan los sistemas escolares, pero también, y muy especialmente, en la formación de nuestros docentes, la formación y el trabajo de nuestros docentes. Es sobre este tema en particular que hemos invitado especialmente para este diálogo, y me complace mucho poder compartirlo con ella, a Rosario Badano. Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola Marisa, un gusto estar acá. Bueno, Muy buena desde nosotros es una alegría que estés, que hayas aceptado, y espero gustosa que podamos compartir un tiempito de charla. Sí, sí, totalmente. Bueno, a Rosario, ¿por qué la hemos invitado? Básicamente por todo lo que ella tiene que aportar en su recorrido por la formación docente en el campo de la educación superior. Les cuento algunas cuestiones de ese recorrido. Rosario es entrerriana, es pedagoga, docente, investigadora, y actualmente tiene un desempeño activo en dos universidades públicas de su provincia, la UADER y la UNED. Ha trabajado en temáticas referidas a la formación docente, a la pedagogía universitaria, al trabajo docente, a la investigación educativa y social, y en el campo de la investigación ha recorrido con especial énfasis problemáticas y temáticas referidas a las narrativas, las memorias sociales y colectivas. En el campo de los derechos humanos participa en diferentes áreas de enseñanza y de producción de contenidos y de saber sobre este campo, y actualmente se desempeña como coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos en el campo del CIN. Ha sido decana de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en la UADER en el periodo de 2009 al 2015. Tiene publicaciones, escritos y libros que están dedicados a estas temáticas, y es una activa participante de redes de trabajo e investigación. Esta manera de presentarla creo que nos introduce con, espero, buenas expectativas en lo que ella nos pueda aportar de reflexiones, de miradas sobre lo que podríamos denominar los desafíos de la formación docente para lo que en jerga estamos en los últimos tiempos poniendo entre todos en palabras como una nueva normalidad, o una normalidad diferente dentro del sistema educativo. Primera pregunta que me parece que es pertinente poner en el ruedo, Rosario, tiene que ver con este recorrido tuyo, y de qué manera pensás vos que esta situación que vivimos, este interrogante sobre el futuro de la escuela, sobre el futuro de la formación, te interpela a vos. ¿Cómo pensás que esos desafíos que tenemos que construir entre todos pueden tramarse en una propuesta concreta dentro del campo de la formación docente? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, gustosa de estar acá en este espacio tan interesante como es Diálogos, que ha generado el Ministerio,
que como espacio de reflexión y de compartir ideas con colegas y poder también construir ideas en común, ¿no? Que una palabra vaya y venga a partir de estos, me parece auspicioso y me parece interesante que plantee una horizontalidad buena en estos tiempos, ¿no? Bueno, lo que vos planteás, Marisa, es una situación bien interesante y compleja de ver cómo pensamos la formación, ¿no? Y cómo la vamos incluso transitando en medio de este periodo de aislamiento. O sea, los desafíos, en términos de desafíos de la formación docente, nosotros sabemos que tenemos desafíos que son estructurales en nuestro sistema y que hay otros desafíos que son más contingentes, que son más próximos a lo que estamos, ¿no? Cuando nosotros decimos desafíos, a mí me gustaría que pudiéramos tomar los desafíos que una educadora enfrenta en la tarea de educar, ¿no? En este sentido, me parece que las que caminamos las instituciones, que estamos en el aula universitaria o en el aula de los institutos o en los proyectos de la investigación, tenemos un nivel de desafío, porque hay otros niveles de desafío que tiene el Infod, que tiene el Ministerio, que son de corte económico, que tienen que ver con una cantidad de decisiones que son de la macropolítica, ¿verdad? A mí me gustaría meterme más en las cosas que nosotros compartimos todos los días como una situación complicada, difícil, que no sabemos qué hacer, ¿no? También me parece que lo que podría comentar no tiene que ver con un desafío de la caja curricular, ¿no? Sino justamente de hacer qué formación, para qué escuela, y qué escuela en qué momento histórico, ¿no? Que es un poco lo que nos sacude en este momento. Considero que el tema de la pandemia, como un tema general, y el aislamiento impuesto, ha puesto sobre la mesa no solo las cuestiones que veníamos, como el tema de la desigualdad, el tema de la situación global del país, a lo que nos dejó el neoliberalismo de Macri, encima de la pandemia, como situación interna del sistema educativo, en su desfinanciamiento y demás, sino que ha puesto en valor, desde mi perspectiva, un compromiso docente y también estudiantil que me parece que no teníamos habida cuenta. Y cuando digo un compromiso docente, no estoy diciendo de un compromiso individual, de un esfuerzo personal, de una voluntad como un atributo de un docente, sino que estoy hablando del sector docente, que se puso a caminar la propuesta de educar en un proceso en el que no sabíamos muy bien qué era lo que había que hacer. Y quiero decir también de los estudiantes, porque del otro lado de la pantalla, con las dificultades económicas y sociales que sabemos que existen, con los temas de conectividad, están ellos esperando. Y ahí también, Marisa, se construyó algo que nosotros no... O sea, el periodo de la pandemia es nuestro periodo. El periodo de aislamiento, que considero que, por ejemplo, que con estas actividades y con otras, el aislamiento se puebla de cosas, se acompaña, se asiste. En ese encuentro entre los docentes y los estudiantes que seguimos educando, todos los martes, todos los miércoles, que mantuvimos la grilla horaria, por más que no se necesitara, para hacer un punto de inflexión y de detenernos dentro de una cotidianeidad que no terminaba, que empezaba a la mañana y terminaba a la noche, me parece que hay mucho que rescatar. Y que en eso mucho que rescatar le tenemos que poner palabras. Nosotros tenemos que ser capaces, Marisa, de narrar lo que nos está pasando y lo que queremos hacer, y que cuando nos encontremos hay que hacer una gran conversación en la cual podamos poner, por ejemplo, nosotros cuando damos clase muchas veces las damos en función de que hay cámaras apagadas, ¿verdad? O que hay una situación en lo que no sabemos qué pasa del otro lado. Y cuando terminamos de dar clase, no estoy hablando en términos personales, sino en términos colectivos, porque tengo contacto con muchísimos de los colegas, con mi función en la universidad, los estudiantes agradecen. Y yo me pregunto, severamente, ¿qué agradecen? Agradecen sin duda que estemos allí. Y esa no es una cosa menor que le pasa
a este sistema educativo en este momento histórico. No estoy hablando de una situación emotiva, estoy hablando de una potencia de algo que hacemos en común y que consideramos que vale, ¿no? Eso me parece que es un punto que nosotros tenemos que poner en valor, porque nosotros tenemos incertidumbre, porque no sabemos si hacemos las cosas bien, si lo que está planteado es así, pero también sabemos que en este tiempo nos ocurren cosas. Esto lo insisto porque pareciera por ahí que el tiempo de la verdad va a ser cuando nos volvamos a encontrar, ¿no? Que ese va a ser el tiempo en que, bueno, ahí, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a ver qué cosas sucedieron. Y yo considero que este tiempo, de esta excepcionalidad mundial que nos ocurre, de esta cantidad de millones de chicos que están fuera de la escuela, de docentes que estamos, nosotros tenemos que ser capaces de poder estar pensándolo para ponerlos en situación. Y también me parece que hay una cosa que sí me gustaría retomar de pronto a lo largo de lo que charlemos, que da marcos de solidaridad con otros marcos no pensados, ¿no? O sea, de otras maneras no pensadas. Bueno, esto porque no quiero dejar pasar de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que lo que estamos viviendo ahora le ponemos palabras, le ponemos sujetos y predicados a veces, pero también le ponemos la provisoriedad de lo que decimos, ¿no? Porque vamos madurando en esta suerte de diario que estamos haciendo día a día, algún puñado de reflexiones, pero yo pienso que las tenemos que capitalizar como sistema, ¿no? Más allá de individualmente, como sistema, como un momento que va a inaugurar nuevas cosas, ¿no? Nuevas posibilidades, nuevos caminos. En el término de la formación, te decía, respecto de los desafíos, creo que hay desafíos de diferente orden, ¿no? Y cuando digo los desafíos de diferente orden, digo aquellos en los que cada uno de nosotras puede pelear, puede ablandar, puede seguir, porque están los que demandamos y están en los que nos sentimos presos. Pero yo estoy hablando de un lugar de acción, de un lugar de compromiso, de un lugar de proyección, ¿no? Y me parece que hay uno central que tiene que ver con una situación que tiene que recorrer la formación docente, y también la formación profesional, digo, ¿no? en las universidades, que tiene que ver con la politicidad, con el sentido político de lo que estamos formando. Primero y principal, el hecho de que a la política, en estos últimos años, se la ha devaluado y desgastado en un lugar menor, corrupto, no necesario, ¿no? Entonces, nosotros venimos de 4 años en los cuales ha habido una situación de negacionismo muy importante y de tergiversación de maneras y de intercambios de vivir, ¿no? Y se le ha puesto a cosas que son muy concretas un lugar de lo abstracto, como si fuera una cosa, ¿no? Inalcanzable, no posible. Entonces cuando digo del lugar de la política, digo ese horizonte de sentido en el cual es posible ir cambiando cosas para que vivamos mejor. Y para que vivamos mejor, para que tengamos una sociedad mejor, porque nadie en sus cabales podría decir que no queremos una sociedad mejor, en esa sociedad entremos todos. Y para entrar todos, desde la formación docente, que es uno de los puntos nodales desde mi perspectiva, en la cual nosotros tenemos que trabajar el hecho educativo, planteo lo de la politicidad porque hay un sentido común muy importante, muy desarrollado, muy consolidado durante todo este tiempo, en el cual los grandes medios y el poder hegemónico ha trabajado las peores maneras de diferenciación y de discriminación entre nosotros. Y eso lo vemos en los estudiantes, lo vemos en nosotros, lo vemos en manifestaciones de una cantidad de sectores, ¿verdad? O sea, la discriminación con el negro, la discriminación con el pobre, la discriminación por género, y la discriminación entre los mismos de iguales, ¿no? O sea, esto que es severamente lesivo, no para la formación docente solamente, sino para la sociedad, pero para un educador y una educadora, es fundamental poder reflexionar y generar una criticidad sobre esto, volver a ordenar eso, ¿no? Y lo digo con tanto énfasis porque no es posible trabajar
contenidos, situaciones, profesiones, si el otro, en vez de ser mi hermano, es mi enemigo, es mi foco de sospecha. Y por eso le estoy dando la carga de lo político. Y no es un contenido de las ciencias sociales lo que estoy planteando, ¿no? No es una clase sobre la raza y la construcción de la categoría raza, sino es un trabajo en el cual hay un punto que tiene que ver con el conocimiento, con cómo nos construimos, por qué decimos lo que decimos, por qué se trabaja esto, sino que tiene que ver con los modos de vivir institucionales y los modos de vivir respecto también de la relación con el conocimiento y con nosotros, ¿no? Si nosotros establecemos permanentemente jerarquías, y esas jerarquías son excluyentes, y la mía es la que yo estoy arriba, siempre estoy planteando situaciones que van dividiendo y no generando ni lazos ni posibilidades de democracia. Estoy ligando esto con una demanda y me parece que también con una necesidad que sentimos todos. Nosotros de esto tenemos que salir fortalecidos en sujetos democráticos. Y no hay una situación democrática sin una concepción más política que la ponga en acción. ¿Y por qué insisto en esto? Porque un maestro y una maestra atiende al conjunto de un derecho universal, que son los niños y las niñas. Es una política de infancia la que nosotros tenemos metida en eso. Si nosotros, que sabemos que la pobreza está ubicada geopolíticamente, geoculturalmente, geográficamente, porque de este lado están las escuelas de un lugar, acá están las escuelas del centro, y allá están las escuelas privadas en determinados sectores, y dentro del propio aula nosotros diferenciamos, ese derecho que pretendemos universal tiende a ser un derecho parcial, un derecho que en vez de cumplirse como derecho, excluye. Nadie diría de que el derecho a la educación es un derecho, no es un derecho universal. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que trabajar la trama en cuanto ese derecho se materializa en un color, en un olor, en una situación, en una dificultad, en una trayectoria, en un dolor, porque hay muchos dolores que nosotros tenemos en nuestras infancias, en nuestras juventudes, en nuestro mundo adulto, que piensan que nosotros desde la educación tenemos algo que ver con la vida de cada uno de ellos. Los que vienen en la formación docente nos están tirando una propuesta de que nosotros formamos parte de su futuro. O sea, no es que nosotros somos una circunstancia de una materia solamente, sino que ese tránsito de esa materia implica llegar a algún determinado lugar, poder desarrollarse o desplegar determinados sentidos, ¿no? Entonces, el tema de la politicidad va ligada a que nosotros tenemos que desnaturalizar que la desigualdad y la injusticia son naturales y están allí. Tenemos que desnaturalizar que la pobreza es la culpa de los males de quien es pobre. Tenemos que desnaturalizar las construcciones que son sociales e históricas, ¿no? Nos han hecho creer que son biológicas. Esto ha venido ligado a una idea muy fuerte durante de todo el neoliberalismo. Esto arranca, ¿verdad?, con las primeras cuestiones de la dictadura militar, donde vemos hilos conductores que es muy necesario poder trabajar y ver en cómo se reiteran y se repiten, ¿no? En el tema de la meritocracia, Marisa, o sea, yo estoy acá porque hice los méritos suficientes para poder estar en este lugar. El otro no sé, ¿no? Y en eso tenemos ejemplos, el ejemplo de la meritocracia Pullman la tenemos en Estados Unidos, y así les va, ¿no? O sea, en cuanto el individuo se agranda de tal manera que no entra el otro. Y nosotros somos lo que somos porque hay un otro y una otra. Porque hay un otro que nos hace y nos devuelve qué posibilidad tenemos. Y eso que estoy planteando es de una profundidad de la condición humana, pero es de una profundidad que tiene gestos concretos, y tiene gestos concretos en este aislamiento, en esta comprensión de esta lectura, en este que alguien me miró a los ojos. Pensemos que la escuela, que la formación docente es un lugar donde miramos a los ojos de alguien
tiene un sentido de lo público en un determinado lugar. No es cualquier lugar el lugar a que se llega, ¿verdad? No es cualquier situación a la que se piensa atravesar, sino que se quiere ser trabajador o trabajadora de la cultura, se quiere ser trabajador o trabajadora de los derechos, con los derechos. Entonces, me parece que ese punto es un punto que es interesante que lo conversemos, porque no es una conversación filosófica la que estoy planteando. Estoy planteando una conversación que tiene una carnadura del quehacer de todos los días, de las situaciones con las cuales nos enfrentamos y de las cuales vamos resolviendo, y también vamos revisando nuestras propias matrices, porque nosotros también tenemos matrices que discriminan, que de pronto más solapadamente, ¿verdad? De pronto que también creemos que el mérito tiene que ver. ¿Cuál es la diferencia entre un mérito y una cultura de trabajo? Que sí, una cultura de trabajo tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, me parece que esta situación de trabajar esta politicidad, de trabajar por qué la situación del derecho universal es un derecho para todos, etcétera, etcétera, nos da perspectivas y fundamentos de una construcción democrática, ¿no? Que está ligada a la formación docente fundamentalmente porque está ligada al trabajo docente. Y fíjate vos que con esto que yo voy planteando, no hay soledad posible. No hay una situación en la cual hay una persona humana sola que se enfrenta a la batalla de educar, sino que hay un conjunto de personas, de trabajadoras, de profesionales, que están ligando esta situación con las nuevas generaciones para poder tender puentes que hagan de esto otra sociedad y otro ser humano, ¿no? Otra sociedad. Entonces me parece que ese punto de la politicidad abarca el trabajo con las situaciones y los episodios más claros y duros que nos plantea esta modernidad y este capitalismo salvaje, como son los de la discriminación. Me parece que plantea, por otro lado, el tema de una formación histórica y de memoria, ¿no? Así como digo, acá construimos democracia y acá construimos historia y memoria, en el sentido de cuáles son los puntos y engranajes que vamos enlazando para saber quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, las memorias institucionales, las memorias sociales, las memorias. Vos pensás que en este país se cultivó el silencio, hubo operaciones políticas para que haya silencio, silencios familiares, silencios sociales, no preguntés, no digás, mejor no saber, ¿no? Y que a su vez también ligado a lo del neoliberalismo, lo quiero traer porque no es el punto es mucho más, o sea, las distintas expresiones del neoliberalismo, no es el último, pero el último es como cuando decimos, nos están ingresando lo que hace 4 años les negaron la posibilidad de conocer. ¿Por qué? Porque qué cosa plantearon, ay, no me sale el nombre, bueno, el jefe de gabinete de Macri, planteaba, el pasado no se necesita, es una cosa envejecida, no necesitamos historia, tenemos seres vivos en los billetes, que no son cuestiones menores, son modos de entender que esta construcción histórica, social, dolorosa, amorosa, que nos constituye como argentinos y argentinas, es solo una circunstancia, y lo que vale es el emprendedurismo de hoy. Entonces, si nosotros como docentes podemos tomar nota de cómo fuimos conformándonos como sector, desde estas primeras mujeres tan valerosas, tan intensas e interesantes, que dejaron allá su país para venir a un lugar como este, como Paraná, donde yo estoy en este momento, de cruzar un río, de llegar a un puerto que lo único que tenía era barro, y poner la tarea de educar, y que esa situación que se va transformando y se va ligando con otras búsquedas, con otras apuestas, ¿cómo
no voy a poder recuperar dentro de la historia, no por dar una clase de historia, sino porque Rosario, Marisa, cada uno de nosotros somos sujetas históricas siendo docentes, somos sujetas políticas, pero porque hay una memoria sobre la cual nos cobija. Y esto tampoco es un tema de historia de la educación, sino que lo que estoy planteando es un despliegue en el cual la historia de la educación dará sus contenidos, dará su tema, hará sus trayectorias, empoderará de esta construcción en el proceso de lo que somos. Pero de lo que estoy hablando es de cómo nos habilitamos en los propios cuerpos nuestros, en las propias cuerpos, de poder decir, esto que hacemos tiene una memoria en la docencia que tiene que ver con determinadas cosas, y cómo nosotros también tejemos memoria. Este me parece que es otro punto que se podría desarrollar de diferentes maneras, pero hace a esta tarea fundamental. Otro de los desafíos es el tema de trabajar el derecho humano en la educación, ¿no? Porque a mí me gusta decir que así como somos trabajadoras de la cultura, por esto que ponemos a disposición, pero que en esta puesta a disposición se recrea, en esta puesta a disposición se pone en crisis, en esta puesta a disposición a las otras generaciones se buscan creativamente algunas que otras posibilidades o situaciones, somos trabajadoras de un derecho. Y de un derecho que es, me sale madre de los otros derechos, es fuente, digamos, del resto de los derechos. Porque el derecho a educar, que es universal, que conquistado a nivel superior lo vamos batallando y lo vamos planteando, cuanto nuestras ingresantes en los institutos de formación y en la universidad se van empoderando, que están ahí porque tienen el derecho de estar, es una cosa maravillosa. O sea, es cuando vos sentís que llegaste ahí porque, bueno, porque te dijeron, porque te inscribiste, porque no podías estudiar otra cosa, pero te sentaste ahí y la institución, que es el Estado, que es la representación de algo que es más allá que yo, me dice, usted está sentado ahí, aparte de porque quiso venir, aparte de un trabajo colectivo, porque es un derecho que usted tiene, da otra luminosidad a la mirada y a la situación. Entonces, el tema de trabajar el derecho a la educación y también ligado a lo que nosotros vamos trabajando en derechos humanos, ligados al buen vivir, va tomando que este derecho inunda todos los otros derechos, porque hay veces que pensamos que los derechos humanos son solo los derechos sociales o tienen un nivel que tiene que ver con lo jurídico. Bueno, es cierto que habrá que conocer cuáles son los derechos, qué alcances tienen, cómo están, pero de lo que estoy hablando es cómo, por ejemplo, hay una situación que acá en la cuarentena la estamos viviendo, es que la gente piensa que tiene un derecho a la libertad, por eso tiene que salir de la cuarentena, ¿no? Y justamente no es un derecho a la libertad, es una concepción de la libertad, porque no existe derecho sin otro. No hay un derecho en el cual los derechos son relacionales, los derechos tienen que ver con caminar al lado de los demás, no tienen que ver con que hago lo que quiero, y que la libertad tiene que ver con que alguien me censura. No, alguien me censura cuando no me deja hablar lo que quiero decir, alguien me censura cuando planteo otra cosa, pero acá se plantea como que la libertad tiene que ver con aquello que hago lo que quiero. Y en una sociedad en la cual cultivemos esta politicidad, esta historicidad, trabajemos los derechos de manera encarnada, nos vamos a dar cuenta de que la libertad tiene sentido en un ámbito de libertad. No tiene sentido en un ámbito en el cual es antojadiza o lleva puesto un liberalismo tal que también juega una encerrona a quien dice que lo quiere tener o plantear y demás, ¿no? El tema de la educación y los derechos lo ligo a cómo generar, con esto de la discriminación que planteaba en la politicidad, sociedades plurales.
no hay sociedades plurales si no hay reconocimiento de otros. Y el reconocimiento de otros tiene que ver con la diferencia. No hay un reconocimiento si no hay diferencias. Y acá me gusta siempre traer, para trabajar, a alguien que con orgullo, digamos, inauguró este ciclo, que es Sousa Santos, cuando él habla de los diferentes, pero iguales. Cómo, siendo diferentes, armamos una constelación de iguales en equivalencia, en posibilidades, en retos, en búsquedas, en construcciones. Entonces, lo que estoy tratando de ligar, Marisa, a lo mejor un poco hilvanando y desilvanando algunas cosas, es cómo la formación docente y la educación tienen que ver con la construcción de una democracia en una sociedad en esta pandemia. Estoy tratando de decir que nosotros no entramos al aula solamente a hablar cómo es el concepto de número o cómo es la vida cotidiana en la escuela. Si esas temáticas que son necesarias y que son vitales para que se pueda desarrollar el trabajo específico de la enseñanza, no están enclavadas en que nosotros desatemos, y me parece que estamos en un punto muy interesante, que se hace lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero que son los desafíos por la población y demás, para hacerlo, podamos estar planteándolo. La otra cosa que me interesa es que todo esto es en movimiento, que no son fotos fijas, ¿no? Entonces, el movimiento también nos va planteando cuáles son las posibilidades que tenemos. No hay encapsulamientos, sino perspectivas de construcción. Y en esas perspectivas de construcción buscaremos otras. Tengo más, pero bueno. El otro punto que me parece que va ligado a esto junto, que es un tema que va teniendo un gran desarrollo, pero también tiene grandes obstáculos, el tema de género. Porque una sociedad de iguales no se plantea sin un tema de género. Y en la formación docente, con el tema de ESI, con el tema de la diversidad, también adquiere una pluralidad esto del derecho. No visto como pluralidad, sino visto como reconocimiento. Y la escuela y las nuevas generaciones y los niños, yo en eso tengo mucha confianza. Yo sé que es lento, pero tengo mucha confianza en que nosotros vamos alentando a otro sujeto que no es el mismo sujeto patriarcal, machista, pero tenemos que habilitar modos otros de relacionarnos y de intercambiar. Rosario, yo digo, me quedo pensando y mucho en términos de esta agenda tan rica que planteás, de esta mirada tuya sobre estos desafíos, una mirada en clave histórica, en clave de recorridos, en clave de marcas, ¿no? Para el sistema formador, para las instituciones formadoras, para los sujetos que se forman. Y si yo tuviera que sintetizar de alguna manera, con algunas categorías, lo que nos acabas de poner a disposición para compartir, yo diría que vos planteás una agenda de tramas y de despliegues. O sea, en tu recorrido nos invitás a pensar la formación desde una manera integral, desde la perspectiva de que cuando pensemos la formación, pensamos los sujetos de la formación, pensamos las escuelas, pensamos las comunidades, pensamos un proyecto de país, nos pensamos a nosotros mismos como sujetos con una práctica política a la hora de enseñar, ampliás la agenda temática y no tanto, porque no hablamos de temas en términos del sentido estricto de contenidos a ser transmitidos, sino de prácticas vivenciales que hacen a la condición humana y a la condición de sujetos sociales que somos. Digo, a mí me interesa mucho esta manera tuya de entender la formación como una formación dinámica, contextual y en un profundo diálogo con su contemporaneidad, con esas notas de esa contemporaneidad que, vuelvo a insistir, tiene una historia, tiene una argumentación previa, necesita ser recordada, analizada, y esta perspectiva que vos planteás de la memoria,
o de las memorias, tanto las vitales, las biográficas, laborales, etc. A mí me parece que es una propuesta muy interesante, por eso viene otra pregunta en este sentido. Vos hiciste una distinción entre lo que sería una agenda de cuestiones estructurales y una agenda de emergentes. La pandemia nos pone en esta condición de tratar de mirar en sintonía ambas cosas. Los grandes problemas, los permanentes problemas de la formación docente, los que nos traccionan todo el tiempo a abordarlos, a investigarlos, a tratar de superarlos, y también lo que nos está dejando como un saldo muy doloroso este tiempo que estamos viviendo. Algo concreto que tenemos para pensar en una inmediatez, digamos, es cómo se han profundizado las condiciones de desigualdad a partir de esta coyuntura tan dramática que atraviesa el mundo en general. En nuestro caso, las acciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como a nivel de los gobiernos provinciales, han intentado y siguen intentando ponerle freno, poner un coto a estas condiciones, pero tenemos casi certeza de que cuando nos reencontremos en la presencialidad de la escuela, vamos a tener condiciones que tal vez se hayan agravado. ¿Cómo imaginás ahí el trabajo de los institutos, de las universidades? ¿Cómo la formación puede aportar a sostener algunas discusiones, algunas intervenciones incluso con respecto a este tema que se nos viene con más énfasis, ¿no? La desigualdad entre las manos, por decirlo así. Sí, no, lo que decís es tan severo como necesario de pensar y de transitar, ¿no? O sea, nosotros no podíamos tapar el sol con la mano, porque nosotros sabíamos que había desigualdades, siempre lo trabajamos, pero siempre fue una cosa más fenoménica, diría yo, y que la pandemia la puso en sus diferentes dimensiones, materiales, simbólicas, de condiciones, de posibilidades, ¿no? A mí siempre me toca esto que cuando el presidente, y el otro día le escuchaba a la titular de ANSES, 8 millones de argentinos no registrados por el Estado, ¿no? O sea, 8 millones, y lo repiten como diciendo, 8 millones teníamos de hermanos que estaban sin cobertura de nada, sin una situación de filiación mínima, ¿no? Y Te sumo a eso que yo, la mitad de la población escolar de Argentina está en la pobreza. claro, esa Esa situación, población va a está hoy siendo asistida, contenida, siendo parte de una de esas tantas tramas a las que vos hacías referencia, pero cuando nos reencontremos, esa población va a necesitar de nosotros otro tipo de respuestas, otro tipo de sí, intervenciones. sí, yo digo, el tema de las políticas sociales y las políticas públicas y las políticas educativas puestas al servicio de no ahondar la desigualdad, todas están bien porque se han hecho todas las que alcanzamos a ver qué hay que hacer. No se han hecho otras porque no consideramos de que haya otras, ¿no es cierto? Quiero decirlo a esto desde los diferentes lugares, o sea, desde los temas puntuales de cómo salvar determinadas cuestiones del orden material a del orden simbólico, cuando digo esto que los alumnos de la universidad agradecen que estemos el martes, ¿no? O sea, quiero hacer el parangón. Me parece que el tema de la desigualdad va a ser un tema a trabajar varios años, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la escuela no iguala condiciones, o la formación docente, condiciones sociales que pueden ser más estructurales. Pero también sabemos que la escuela es la que le disputa a esa condición de origen otro sentido, otro destino, ¿no? O sea, sabemos que ahí sin escuela o sin educación no hay una posibilidad. Y también me parece que eso está planteado. Me parece que va a haber que pensar modos otros, organizacionales, de trayectorias no del tipo individual, ¿no? Porque nosotros hasta ahora tenemos
las trayectorias puestas en los sujetos, ¿no? Sujetos, digamos, en la jerga, como se dice, no es que sea pensado así, ni Flavia, la querida e interesante Flavia de Villa, haya planteado así. Y digo, acá hay trayectorias. Yo pienso que nosotros tenemos que pensar en trayectorias acordes a esto que estamos viviendo. Pero no en la profundización de la desigualdad, sino en los conocimientos, en los tramos de los tránsitos. Nosotros no podemos, cuando se dice nosotros volvemos, y viste que se pone normalidad entre comillas, porque es feo volver a una normalidad si era la anterior. Yo sé que no tenemos otro modo de llamarla, pero tendríamos que inventar... Tendríamos que encontrar otro modo, Otro tendríamos que concepto, encontrar. Sí. otro concepto en el que sea, incluso yo escucho ahora que dicen cuando volvamos a lo habitual, ¿no? Como para no decir normalidad, porque la normalidad es un concepto que también excluye a lo no normal, ¿no? Tal vez podríamos hablar de reencuentro. Claro, de un reencuentro. Una etapa de reencuentro. Una etapa de reencuentro que requiere juntar lo anterior, porque tampoco es refundacional, que requiere juntar lo anterior, pero para hacer algo distinto y no lo mismo previsto, ¿no? En ese sentido me parece que hay que atender cosas que son del orden normativo, como las cuestiones de lo que se puede hacer o no hacer en la escuela, en los institutos y demás, respecto de rendir, de cómo está el año, de cómo es, ¿no? Porque tenemos también fija esto de perder el año, ¿no? ¿Qué es esto de perder el año? Que es una de las cosas que también quería tocar, bueno, y se me fue porque había anotado un punteo, es la política de cuidado que esto implica, ¿no? Nosotros que hemos cuidado el saber, en este momento, y hemos cuidado a una infancia, o hemos cuidado a una juventud, en este momento esas prácticas de cuidado se transforman en políticas de cuidado, no personales, sino también institucionales y gubernamentales. Y a mí me parece de que ahí hay una beta muy interesante que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Que contiene una política de cuidado para que los saberes que hay que transitar en esta desigualdad puedan llegar a ser posibles. Y esto de la desigualdad y el regreso y el reencuentro y demás, tiene que poder atender estos reconocimientos que te decía al principio respecto de lo que necesitamos conversar y hacer. Porque si no hay reconocimiento respecto de cuál es el damero que estamos armando, cuál es el campo y dónde estamos ubicados en ese campo, vamos a normatizar y disciplinar respecto de llegar a un lugar, pero que de dónde partimos, con qué equipaje, hacia qué otoño o primavera en el viaje. No sé si estoy siendo clara. O sea, me parece que el tema de la desigualdad tiene que volver, o sea, es un tema de preocupación, de acción, proposición y trabajo permanente. Eso desde ya. Pero el reconocimiento a cómo nosotros nos encontramos, en este caso respecto de los saberes, de los contenidos y de las posibilidades, tiene que ser capaz desde nosotros de armar formas otras. Yo sé que pensarlo en términos de sistema puede ser pensado a lo mejor en términos pequeños, muy interesante, y en términos de sistema es una cosa muy complicada, pero me parece que es el momento de hacerlo, porque así como no pensamos que podíamos hacer esto, y lo estamos haciendo, y lo estamos transitando, y en cierto sentido, con todas las dificultades, con todas las desigualdades geográficas, con todas las situaciones distintas, es una situación de la que nos tenemos que sentir orgullosos. Tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que tener vacaciones también, ¿no? Porque es un trabajo que está agotado en muchísimo de los aspectos. Me parece que el tema de la desigualdad es un tema que lo tenemos que poner sobre la mesa y relacionar con la tarea a hacer. Y en esa desigualdad y reconocimiento, porque si no hay reconocimiento, no hay posibilidad de igualdad. En esa línea, y digo como para ir cerrando, me parece que tu propuesta es una provocadora invitación a romper también con prácticas a favor de la igualdad
que queden circunscritas a la voluntad de quien las lleva a cabo, ¿no? Sean estos docentes, escuelas, equipos, digo, y poder darle una escala y darle la potencia que la política pública tiene para convertir esa acción en una herramienta virtuosa a favor de todas y todos, ¿no? A favor de ese buen vivir, de una vida digna, de una vida comunitaria y democrática más justa. A mí me parece que a lo largo y a lo ancho de este país, durante este tiempo, tenemos un sinnúmero de testimonios de que estas prácticas se están dando, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, los docentes en toda su tarea, tal como vos lo señalabas al inicio, han demostrado una grandeza y un compromiso ético muy profundo, mucho más claro de lo que por ahí se veía en el periodo previo. Creo que para nosotros no se nos escapa que previo a la pandemia, la escuela pública argentina y el trabajo de los docentes no gozaba de una mirada muy a favor, ¿no? O de una mirada de una valoración positiva. Esto se ha revertido y esto también es para considerarlo como un objeto de análisis interesante, y cómo en esa revalorización, pensando en el reencuentro, una revalorización, creo, integral de lo que es la formación y el trabajo de los docentes, el hacer de la escuela, el hacer del Estado, sosteniendo la educación pública de un país. Me parece que esto que vos nos planteás en relación a la desigualdad es una invitación interesante a desmistificar los caminos que a veces se han recorrido, a no dejarlo en el plano de la teoría, ¿no? De la necesidad de que en algún momento nos ocupemos del tema, sino pasar a una práctica, pero una práctica organizada, sistemática, de sistema, ¿no? Pensando en todas y cada una de las escuelas de nuestro país, en todas y cada una de las acciones que los educadores, las educadoras llevamos a cabo. Yo creo que lo que hemos compartido ahora, aunque sea en un tiempo breve, da cuenta de cuánto el sistema puede ser renovado si nos proponemos comunitariamente, como miembros de una sociedad que busca un futuro distinto, ocuparnos de un proyecto político que nos renueve, ¿no? Me parece que acá lo que ha circulado, al menos me queda a mí como saldo para seguir pensando de esta conversación, es que tenemos posibilidades, tenemos condiciones, y que la docencia argentina tiene resto y potencial para poder avanzar en discusiones de este orden, y sobre todo en el campo de la formación. Absolutamente, Marisa. Y aparte porque también en esto nosotros tenemos un sentido del trabajo. No es que el sentido del trabajo está en otro lado, sino que constituye el sentido del trabajo. Y me parece que eso da una fuerza, una fortaleza, pero no un sentido del trabajo que está devolviendo o hablando respecto de la operatoria política que hicieron para decir que no valíamos nada, de que éramos reemplazables por voluntarios, etcétera, etcétera, sino el sentido del trabajo en la especificidad de la educación que nosotros tenemos, pero que esa especificidad de la educación está con una horizonte de sentido en el cual hay una política pública, hay un gobierno, hay una escucha. Nosotros, así como tenemos que narrar, tenemos que escucharnos mucho ahora en nuestro reencuentro. Porque, ¿sabés qué, Marisa? Vamos a escuchar y vamos a entender, y vamos a escuchar y no vamos a entender. Vamos a escuchar y vamos a saber de qué hablan, y vamos a escuchar y no vamos a saber de qué hablan. Y seguramente como capas va a necesitar algún tipo de sedimento. Pero cuando el horizonte es claro, no interesa cuántas pocas certezas tenés en el camino, porque sabés que hacia dónde nos estamos dirigiendo es la ruta, y esa se transforma en el mayor valor. Entonces vos me decís, ¿y qué vas a hacer el día que vuelva? De pronto no sé, pero sí sé que me interesa el otro, sé que me interesa ver cómo transitamos, me interesa crear, me interesa trabajar esta desigualdad estructural
y posible en lo que sea posible, me interesa trabajar una sociedad plural, ese cómo se va desgajando, se va planteando, se va transformando. Me parece Así es. que nosotros tenemos que tener mucha esperanza y mucha convicción, ¿no? Y mucho trabajo, obvio, también, pero que será trabajo otro a este que estamos realizando. Bueno, creo que tu último comentario cierra y habilita, ¿no? Plantea la posibilidad de que estos espacios se multipliquen entre nosotros, entre otros, que la palabra circule, pero que también circule la escucha. Me quedo con eso. Es un tiempo de enseñanzas y también un tiempo de aprendizaje para todos los educadores, las educadoras, y creemos, al menos desde el Ministerio de Educación de la Nación, que estos espacios pueden ayudar para eso. De nuestra parte, en nombre de todos los que estamos con la responsabilidad de trabajar por la educación de este país, gracias, Rosario, por el placer de estas reflexiones y por el placer de este tiempo que nos has puesto a disposición para ratificar aquello que sostenés en términos políticos, personales y formativos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Somos parte todos. Somos parte.